hayan salido a defender y todo lo demás, se ha ponderado en 10 puntos. Sumados ambos son 70. ¿No? Entonces, la situación, no sé si ha sido en este grupo o en el anterior o en el otro, la nota más baja sobre el examen, solamente sobre los 60 puntos, ha sido de 15 sobre 60. Entonces, o están estudiando de memoria y no están razonando, no están pensando, o se han confiado de lo que sus compañeros del anterior semestre les han indicado que van a hacer esas preguntas, pero esa es la realidad. Claro, esa es la parte mala ahorita del examen, ¿no? No voy a desmerecer, hay excelentes notas. Hay personas que me han sacado 50, 52 sobre 60, 48 sobre 60, y eso es muy bueno. Eso significa que ustedes le están metiendo ganas al estudio. Y hay otras personas pues que están ahí, término medio, que dependen de la práctica para ver si aprueban o no aprueban el parcial. Y este examen tenían ustedes para sacar sobre 100 puntos, tenían para sacar de 80 para arriba, toditos. ¿Por qué? Porque era poquísimo temario. Eran 5 o 6 temas que tenían que haber estudiado, y no es más. Para este segundo parcial son 12 temas que van a dar. Y todas las patologías que vamos a ver, todititas se parecen. Todititas son gastrointestinales. Entonces, si ustedes no le van a meter ganas desde ahora para estudiar para el segundo parcial, para el final van a requerir bastante nota. Y ya les había dicho el primer día de clases, el final es todo lo avanzado. Desde lo que se ha avanzado el primer día hasta lo que vamos a avanzar el último día. Y no les digo esto para que, bueno, tengo entendido que aprueban el primero, aprueban el segundo y ya no rinden el final. Pero si ustedes van viendo en relación a los promedios de las notas, van a necesitar nota para su internado para poder acceder a un buen hospital, para poder hacer su internado rotatorio. Porque hay algunos hospitales que la primera exigencia que pide son los mejores promedios de cada universidad. ¿No? Y eso lo hablo por la Caja Nacional. La Caja Nacional pide los primeros 20, los primeros 30, los primeros 10 cupos de cada universidad. Promedio de los 5 años. Entonces, no solamente tienen que ver el aprobar la materia, sino también quedarse acá con conocimiento. Entonces, la realidad de los 53 estudiantes, 15 han reprobado, que coincide con los 5 estudiantes que han tomado examen en el hospital, que ellos no han estudiado absolutamente para nada, y que han reprobado uno. ¿No? Entonces, más o menos es esa la hermenéutica que presentamos, para que vean que el examen no estaba difícil. Y esa es la prueba de que el examen estaba sencillo, porque 5 estudiantes han dado sin haber estudiado. Entonces, si ellos han dado sin estudiar y ustedes que tenían la ventaja de estudiar no han aprovechado, pues ahí está la parte terrible. Bueno, antes de empezar, Donaire Rodríguez.
Espino. Gutiérrez Lara. Presente. Guzmán Lupa. Jiménez Montaño. López Espinosa. Mamani Condori. Morales Coronel. Presente. Morales Jiménez. Orellana Rojas. Oriana del Maldonado. Pereira Daora. Quispayo Moscoso. Rodríguez Oliveira. Rojas Centeno. Soto Chicana. Terrazas Borja. Tocopa González. Utupi Reinara. Villarroel Cejas. Wimer Valdés. Yana Pamamán. Bueno, prácticamente, bueno, la primera pregunta era relacionada a lo que son las manchas, las lesiones en la piel, que pues bueno, la primera pregunta era relacionada a lo que es la fiebre, ¿no? Que decía que el diagnóstico etiológico que podría volverse evidente en el contexto de una exploración minuciosa de la piel en el estudio de la fiebre, el enunciado correcto era el inciso C, que son las petequias y meningococenia, ¿no? Que eso se les había indicado. Después la segunda pregunta era de la infección del tracto urinario. Les puse la definición de que se genera sin que surjan síntomas, o sea, ya tenían la respuesta. No, sin que surjan síntomas atribuibles a la presencia de bacterias en las vías urinarias y casi nunca necesita tratamiento. ¿Cuál era la respuesta? Era una bacteriuria asintomática, porque ya les digo, sin que surjan síntomas, ¿no? Entonces, estaba ahí la respuesta. La pregunta 3 decía: algunas infecciones vulvovaginales aumentan el riesgo de adquirir VIH, y esa, la respuesta correcta era la tricomoniasis y vaginosis bacteriana, que igual está en el libro. La pregunta 4, la biotransformación de un fármaco en el organismo, ¿a qué se refiere? ¿Cuál era la respuesta? Farmacocinética. La pregunta 5, los factores que determinan la acción del fármaco en el patógeno, ¿a qué definición corresponde? Farmacodinámica. La pregunta 6, que la mayoría es equivocado. Los signos cardinales de la respuesta generalizada, a menudo llamados en conjunto síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, son los siguientes, excepto, ¿cuál era el excepto? Había leucocitosis o leucopenia, fiebre o hipotermia, bradicardia, taquipnea. Bradicardia. La mayoría es equivocado. La pregunta 7, septicemia con hipotensión, presión sistólica menor a 90 o 40 milímetros de mercurio, menor que la presión arterial normal del paciente, por lo menos durante una hora, no obstante la administración suficiente de líquidos o necesidad de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. ¿A qué definición nos referimos? Un choque séptico. Las manifestaciones clínicas de una cistitis son disuria, poliaquiuria y urgencia para la emisión, ¿no? Porque es una infección urinaria baja, entonces no tendría por qué haber fiebre, no tendría por qué haber lumbalgia.
La otra pregunta, las infecciones vaginales de una de las características son secreciones vaginales, por ende la secreción vaginal escasa, color blanco, consistencia grumosa, placas adherentes, ¿cuál es el diagnóstico? Una candidiasis vulvovaginal. Esta es otra pregunta que tampoco han respondido. Casi todos los fármacos que inhiben la síntesis proteica son bacteriostáticos y algunos son bactericidas. Estos últimos, ¿a qué grupo farmacológico nos referimos? Aminoglucósidos. Aquí ya empiezan los casos clínicos. Paciente femenino, 45 años de edad, acude a consulta externa por presentar leucorrea abundante y maloliente. Al examen físico ginecológico se observa una secreción grisácea de consistencia viscosa, reducida y homogénea, que cubre las paredes vaginales uniformes con presencia de olor a aminas, entre paréntesis pescado. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento correcto? Me hizo dudar por el flujo gris. Era una vaginosis bacteriana, ¿no? Porque estaba ahí todo. Las características de la secreción es muy diferente en la tricomona, en la vaginosis y en todas las secreciones vaginales las características de la secreción son diferentes. No, que eso también estaba en el libro. Paciente masculino de 50 años de edad acude a la urgencia refiriendo alzas térmicas no cuantificadas acompañadas de náuseas que llegan al vómito en varias oportunidades, además de dolor en ambos flancos. Al examen físico, presión de 160, frecuencia cardíaca 88, frecuencia respiratoria 20, temperatura 38.5. Cardiopulmonar sin alteración patológica, abdomen, signo de Giordano positivo bilateral, puntos ureterales positivos. Resto del examen sin particular. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? Una pielonefritis. Este caso clínico que viene es de la vida real. Paciente femenina de 60 años de edad que escribe por sus familiares con un cuadro clínico de 5 días de evolución caracterizado por presentar dolor de tipo opresivo y radiado a todo el abdomen, que se acompaña de náuseas que llegan al vómito, presencia de escalofríos. Al examen físico, presión de 80-50, frecuencia cardíaca 130, frecuencia respiratoria 29, temperatura 39.8. Neurológico estuporoso, corazón rítmico regular, taquicárdico, pulmones sin alteración patológica. Abdomen, ruidos fibrarios hipoactivos. En tabla, usted como médico de emergencia administra carga de solución cristaloide sin respuesta. Con estos datos semiológicos, ¿cuál es mi impresión diagnóstica? Es un choque séptico de foco abdominal. ¿Y esto por qué les digo que es de la vida real? Porque justo la anterior semana operaron a esta paciente y a las 5 de la mañana del martes me llaman para valorar a este paciente porque estaba en salas generales, estaba desbloqueada prácticamente. No respondía a volumen, entonces tuvimos que pasarlo a terapia intermedia y él recibe vasopresores y con eso mejoró. Entonces este caso es de la vida real y justo se ha presentado horas antes a que se termine de hacer el examen, entonces estaba justo para dentro de lo que era el temario. El otro caso, el último caso es paciente masculino de 35 años de edad que acude a consulta externa por presentar secreción mucopurulenta por la uretra, acompañado de disuria de predominio nocturno. Al examen físico, cardiopulmonar sin alteración patológica, abdomen sin alteración patológica, geniturinario en región uretral, se observa secreción mucopurulenta, solicita una tinción de Gram en la cual se evidencia presencia de diplococos intracelulares Gram negativos. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Una uretritis gonocócica, ¿no? Entonces tenían igual ahí las pautas. Bueno, las últimas preguntas ya no se han copiado. Pero como pueden ver, en toditas las preguntas estaba dentro de la respuesta. Entonces, si ustedes ven, no tenía nada de complejidad, no había nada de que esté complicado el examen. Entonces, para los que han aprovechado, pues bien por ustedes y pues para los otros, porque ahí se tienen que rajar para el segundo parcial.
Bueno, ahora vamos a ver dos temas y después les voy a dar lo que van a realizar para la siguiente semana. Doctora, ¿Sí? una pregunta, ¿la dinámica va a ser la misma? O sea, todo este parcial vamos a ir estudiando cada semana. Sí. Hoy voy a exponer porque como la anterior semana dieron el examen y demás, están en exámenes, entonces esta semana lo voy a hacer. Y la siguiente ya les voy a decir cómo tienen que hacer. Ojo que las presentaciones que hacen aquí adelante se califican. Entonces, si la mayoría de ustedes lo ha estado tomando como que a chiste y todo lo demás, han venido estudiando y todo lo demás, pues ahí ustedes se van a dar cuenta de que pues todas las presentaciones que ustedes han salido a hacer tienen su nota. Y eso es lo que más cuenta, la nota de lo que ustedes salen a defender. Y lo defienden no solamente por ustedes, lo defienden por todo el grupo. ¿Quién tiene por salmonelosis? Infección anterior. Vamos, ¿quién tiene por salmonelosis? Doctora, sería una infección bacteriana que está caracterizada por presentar diarrea. Ya, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Vamos, no es un tema nuevo. Lo han debido ver en microbiología. Bueno, la salmonelosis, como ustedes han mencionado, pues es una infección del tracto gastrointestinal que pues obviamente está causada por unos gérmenes, unos bacilos gram negativos, que son los pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae, que tienen sus características que son anaerobios, facultativos, no productoras de lo que son la maltosa, la glucosa, que eso obviamente le va a favorecer mucho a lo que es sus características que tiene. Existen más de 200 serotipos de lo que es lo que son las salmonelas, pero hay una característica muy importante, que son dos muy importantes las que van a favorecer a lo que es al ser humano, que nos va a causar bastante infección, que es la salmonella typhi y la paratyphi. ¿No? El resto de los más de 200 serotipos que hay de lo que es la salmonella, pues obviamente lo pueden contagiar también lo que son los mamíferos
mamíferos, las aves, los reptiles, los insectos. Y que pues como ustedes saben hay diferentes estados de lo que es la salmonelosis. Tenemos un estado de portador y un estado sintomático, que eso pues obviamente lo vamos a ver. Entonces, como les decía, son bacilos gram negativos no formadores de esporas. ¿Esto por qué? Porque esto, al ser un bacilo gram negativo, como ustedes pueden ver, tiene lo que es una pared celular. Y al ser una bacteria, al ser un bacilo, al tener la pared celular, al tener su citoplasma, su núcleo con su DNA, y lo que le favorece son estas fibras que tiene, que le facilita para poderse movilizar y poderse alimentar. Esto es lo que le hace que esto va a hacer que le favorezca al tener todas estas propiedades de ser al ser que se fermenta con la glucosa, maltosa y lo que es el manitol. Esto le hace que ellos puedan crecer en cualquier medio de cultivo. No es por eso que fácilmente, si le ponemos en cualquier medio de cultivo, pues va a crecer lo que es la salmonella. Y pues obviamente no es productora ni de lactosa ni de sacarosa. Entonces es una característica que le va a favorecer. Pero esta salmonela en la pared celular tiene una característica muy importante, que tiene los antígenos somáticos, tanto el O, el B y el H. Y esto le va a favorecer, ¿por qué? Porque estos antígenos que van a ir, pues es como su medio de protección de la bacteria, para que obviamente pueda inmiscuirse en todo lo que es en nuestro sistema de inmunidad y pues obviamente poder favorecer todo eso. Los serotipos más comunes es el TIFI grupo 01, el Choleracio 07 y el Tifimurium grupo 04. No, y de estos los más frecuentes del grupo TIFI, el Enteritidis y el Tifimurium, son los serotipos que se han visto que causan más frecuente en lo que es el ser humano. La epidemiología no hay gran ciencia. Lo único que se ha visto mucho que es en la parte de lo que son las aguas contaminadas y la parte de lo que son los alimentos que están infectados por lo que es la salmonella typhi. Ustedes saben que la ingesta pues es de vía fecal oral y pues esta enfermedad es una enfermedad que es a nivel mundial. De preferencia generalmente dicen que es más sobre todo en climas de verano, primavera, donde pues hay más afluencia de lo que se consume, lo que es el agua, las frutas, las verduras por la época de lo que es el calor. Se ha visto que sí, evidentemente hay bastante resistencia antimicrobiana últimamente, sobre todo con las fluoroquinolonas, ¿no? Porque hemos estado haciendo mucha discriminación. La etiología, pues ya les he dicho, la ingesta de los alimentos y las aguas contaminadas por las heces de los mismos animales. Claro que también influye lo que es la carne mal cocida, los embutidos que han estado vencidos o mal almacenados, los productos lácteos, igual que no han sido que se han consumido después de la fecha de vencimiento o no han estado pasteurizados adecuadamente. En relación a los animales contaminados, pues sabemos que todos nosotros consumimos, todos los animales, consumimos desde la vaca, el pollo y todo lo demás. Y pues como habíamos dicho, pues estos animales también se contagian de lo que es la salmonella. Y pues ahí nosotros al consumir la carne mal cocida o los productos lácteos no pasteurizados, pues obviamente nos va a llevar a lo que es la ingesta de lo que es la salmonella. Generalmente nos olvidamos de esto del lavado de manos y ahí es donde nosotros cometemos muchos errores y a través de las manos pues obviamente nosotros nos vamos a llevar toda la infección a nuestro organismo. En los alimentos y las aguas contaminadas, pues sí, todas las verduras, las frutas que consumimos nosotros, ¿dónde se producen? En el área rural, ¿no? Y en el área rural, pues como lo siembran las personas, pues está al aire libre y pues obviamente ahí entran los animalitos y todo lo demás y hacen sus necesidades y pues
ahí es donde nosotros nos contagiamos. Pero si estamos en un día de campo y hace calor y justo está pasando ahí el río, pues cometemos a veces el error de entrarnos al río y pues al nadar pues ingerimos accidentalmente el agua o prácticamente tenemos mucha sed e ingerimos el agua que pues obviamente está contaminada. De los animales es muy importante algo. Si bien somos la mayoría amantes de los animales, porque todos debemos tener alguna mascota en la casa, desde el perrito, el gatito, pero también estos animalitos nos pueden contagiar a través de la saliva, el pelo, la piel, sus heces fecales, y pues obviamente ahí puede ser que los animalitos estén infectados de lo que es la salmonela y pues obviamente ahí nosotros nos vamos a contagiar. ¿Existe el contacto íntimo entre personas? Pues sí, las personas sobre todo cuando nuestros papás o el mismo niño está infectado con la salmonela, pues obviamente ahí vamos a no contagiarnos, al no lavarnos las manos. La fisiopatología es sumamente sencilla. Hemos dicho que todo germen que ingresa va a ser por la vía gastrointestinal. Entonces, lo que nosotros necesitamos para poder adquirir la infección son 200 unidades formadoras de colonias de lo que es la Salmonella Typhi, o en su defecto de 10 elevado a las 6 unidades formadoras, y con eso nosotros vamos a adquirir la infección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ingresa lo que es la Salmonella Typhi a nuestro organismo y lo primero que se va a encontrar es con la primera barrera, que es todo lo que es el jugo gástrico, el ácido clorhídrico. Si una persona aparentemente está sana, no hay ningún compromiso inmunológico, o que esta persona esté consumiendo antibióticos o algún antiácido por problemas de reflujo, gastritis, se supone que no debería pasar toda esa cantidad a la siguiente etapa. Pero existen algunas personas que por alguna razón están consumiendo antibióticos por 6 meses, un año, por alguna patología X o por la enfermedad de reflujo y demás, y esto hace que disminuya lo que es la secreción del ácido clorhídrico. Y esta disminución de la secreción del ácido clorhídrico, al volverlo más alcalino que ácido, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a favorecer que pueda ingresar a la salmonela y que pueda pasar a lo que es al intestino delgado. En el intestino delgado, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar en el intestino delgado es que se va a encontrar con las placas de Peyer. Estas placas de Peyer son prácticamente las que van a estar como nuestras células de defensa, que junto con los macrófagos pues van a ingresar las salmonelas dentro del interior de estas células y van a optar por dos caminos: por la parte del torrente sanguíneo y por la parte de los ganglios linfáticos. Entonces, por ambos van a ir a infestar, si ustedes quieren, a todo nuestro organismo. Y una vez que ya las células, las placas de Peyer, los macrófagos, los fagocitos, en su interior estén inundados, si ustedes quieren, de lo que es la Salmonella Typhi, lo que va a ocurrir es que esto se va a romper. En algún momento esa célula va a producir una lisis y pues va a empezar a liberar todo lo que es la salmonela en todo el torrente sanguíneo, ¿no? Y esto pues obviamente, ¿qué va a producir en las placas de Peyer? Pues va a empezar a producir unas lesiones, unas úlceras, ¿no? Entonces todo esto va a hacer que cuando se va a romper las placas, esto de los macrófagos, los fagocitos, pues en ese proceso de esa bacteriemia pues va a producir fiebre, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros pues ya con esa liberación ya hay una pauta. Entonces estas células, estas placas de Peyer, al haber sido lastimadas, al haber producido esa lisis en la salmonela, la placa de Peyer, lo que va a producir va a ser una úlcera, y esta úlcera va a sangrar. Y esto, hablando de las manifestaciones clínicas, ¿qué es lo que va
a producir sangrado en las heces, ¿no? Entonces es por eso que ahí ya nos va a, vamos a decir, será una molestia digestiva baja o será una complicación de lo que es la salmonela, o es que esta salmonela ha perforado el intestino y está produciendo esta complicación, ¿no? Y pues obviamente todo esto igual, al haber todo este movimiento de todas estas bacterias y demás, va a aumentar la motilidad del tracto intestinal y pues obviamente va a haber diarrea, ¿no? Y esta diarrea, como está el tránsito intestinal acelerado, pues obviamente va a producir una inflamación, ¿no? Y esto es lo que prácticamente ocurre en lo que son la fisiopatología de lo que es la salmonela. Manifestaciones clínicas, pues bueno, algunos libros lo determinan de esta forma: el estado de portador intestinal asintomático, enterocolitis, fiebre entérica y bacteriana. A otros libros solamente lo clasifican como salmonella tifoidea y lo que es la salmonella no tifoidea, que prácticamente vendrían a ser prácticamente lo mismo, nada más que con diferentes nombres. En relación al estado de portador, pues ¿qué es el estado de portador? Es aquella persona que lleva lo que es la salmonela en su organismo, en el torrente sanguíneo, pero no va a demostrar ninguna enfermedad, pero sí es capaz de poder contagiar, ¿no? Y estos para nosotros son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque al final la salmonela, el único reservorio que va a tener va a ser la vía biliar, ¿no? Entonces, con más adelante, pues le va a dar problemas de inflamación de la vesícula y pues obviamente se confunde. Y lo que generalmente cuando le pedimos a ese paciente que se haga un examen porque ha venido de casualidad a hacerse un chequeo general, pues en el microscopio encontramos a la salmonela, que se la ve de esta forma. En cambio, lo que es la enterocolitis, hay un periodo de incubación entre 12 y 48 horas. El inicio es súbito. Hay dolor abdominal de tipo cólico, la diarrea, que es de tipo acuoso, tiene un volumen grande o pequeño. Aquí ya va a haber la presencia de moco, ¿ya? Y pues solamente ocasionalmente vienen a ser sanguinolentas, por lo que habíamos explicado de la lesión de lo que son las placas de Peyroux. Y estos pacientes generalmente en esta etapa tienen entre 20 a 30 deposiciones por día, o sea que el paciente va a llegar recontra deshidratado. Y generalmente esto dura entre 5 a 7 días. Ocasionalmente va a haber fiebre, náuseas y vómitos, y la fiebre, como su nombre lo indica, va a alcanzar hasta los 40 grados centígrados, que no va a durar más de 2 días y posteriormente se va a autolimitar. En un par de días se elimina todo lo que son la salmonela y demás y los síntomas empiezan a mejorar. Claro que obviamente esto va a persistir hasta los 14 días. En cambio, lo que es la fiebre entérica, la fiebre no va a ser autolimitada como en la primera, sino que acá va a ser prolongada, va a ser mantenida y prolongada. Y acá aparece algo muy importante. Generalmente cuando hay un proceso infeccioso lo que pensamos es que va a haber una taquicardia, pero en este caso no. En este caso hay una bradicardia relativa. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente va a estar con frecuencia cardíaca de 40, 50. Y pues obviamente si nosotros hacemos al examen físico, las maniobras de palpación, pues obviamente va a haber una esplenomegalia. Y esta esplenomegalia pues nos va a causar algunos trastornos, que nos va a causar trastornos a nivel de las 3 series hematológicas. A nivel de la serie roja pues va a haber anemia, a nivel de lo que son las plaquetas una trombocitopenia y a nivel de la serie blanca va a ocasionar una leucopenia. Entonces por esa razón es que si alguna vez ven un paciente con fiebre tifoidea y en el laboratorio les reporta leucopenia, el paciente está con fiebre bradicardia, pues el diagnóstico ya está hecho, ¿no? Y acá, por esta lisis que va a ocurrir a nivel del torrente sanguíneo, que los glóbulos rojos van a empezar a lisar por este proceso infeccioso, a nivel de lo que es la piel van a aparecer unas manchas de color rosa, ¿no? Que en algunos casos se puede evidenciar. Y esto es secundario que no solamente a la ruptura de los glóbulos rojos, sino también de las plaquetas que están bajas, y esto produce que haya sangrado. Este periodo de esta fiebre
fiebre entérica va a durar entre 5 a 21 días, promedio de 7 a 10 días, 7 a 14 días. Y pues acá, aparte de todas las molestias de la fiebre, el malestar general, puede venir acompañado de lo que es la tos. No, esta fiebre va a durar generalmente la primera semana y luego pues obviamente va a ir disminuyendo. Pero por el periodo de la fiebre que va a ser tan prolongado, pues acá va a haber ya un poco de delirio, el paciente va a estar con confusión, incluso puede haber hasta un grado de psicosis. Obviamente, cuando se va a ver las lesiones ulceradas en lo que es el intestino, pues si se puede, se toma un cultivo y pues ahí es donde va a salir la parte de la salmonela, ¿no? Y generalmente estas lesiones son en zancabucados. Normalmente en un electrocardiograma, todo paciente que ustedes ven con alteración del ritmo, lo primero que ustedes tienen que hacer es solicitar un electrocardiograma. Y normalmente el electrocardiograma tendría que venir de forma secuencial y pues ustedes ven siempre hay una onda P que un QRS le precede la onda P y seguida de la onda T. Y normalmente la frecuencia cardíaca es entre 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Entonces si contabilizamos, bueno, hay diferentes formas de sacar el electrocardiograma de la frecuencia cardíaca. La que es más segura y más fidedigna es que entre dos complejos, entre dos ondas L se encuentran los cuadraditos chiquititos, se divide entre 1500 entre la cantidad de cuadraditos y tienes la frecuencia cardíaca. Otros, pues obviamente cada cuadrado grande vale 300, después tiene 150, 100 y así sucesivamente, que también pueden calcular la frecuencia cardíaca. Pero si ustedes ven esto en relación a esto, pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya los complejos QRS que están más separados, si bien antes de cada QRS hay una onda P y hay una onda T, después entonces esto es una bradicardia sinusal, ¿no? Entonces esto ya nos indica que aquí se ve lo que es la bradicardia relativa. Algo que quiero que ustedes tengan en mente es de que la salmonela no solamente afecta a lo que es el tránsito intestinal, sino que también afecta lo que es la vesícula, afecta lo que es el vaso y pues está afectado toda la parte abdominal. En cambio, lo que es la bacteremia no es más que la manifestación de lo que es la fiebre, los escalofríos y los síntomas gastrointestinales van a ser muy infrecuentes. Las manifestaciones clínicas acá son totalmente inespecíficas y pues obviamente aquí puede afectar lo que son las articulaciones, el hueso, pueden haber aneurismas, las meninges, pericardio, etc. Y los coprocultivos pues obviamente va a ser negativo, pero si solicitamos un hemocultivo pues este va a ser positivo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Actualmente la reacción de Vidal ya está en desuso, porque se ha visto que la reacción de Vidal con cualquier proceso infeccioso pues obviamente va a dar positivo, ¿no? Entonces lo que es más fidedigno es un coprocultivo para determinar la presencia de lo que es la salmonela y pues obviamente si es que la parte clínica se compromete más, pues el hemocultivo también. Si vamos a ver que el paciente hay compromiso neurológico, pues obviamente vamos a hacer una punción de médula ósea pues para mandarla a cultivo, ya que la salmonela le encanta lo que es la médula ósea y pues obviamente se va a ir a alojar también ahí. Estos cultivos van a ser muy positivos durante la primera semana. Posterior a la primera semana va a ir bajando la eficacia de los cultivos. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues obviamente también el tratamiento lo vamos a dividir en estas etapas. En una enterocolitis, si bien hemos dicho que el paciente va a tener bastantes reposiciones al día, lo que tenemos que hacer lo primero es la reposición hidroelectrolítica. Obviamente vamos a dar medicamentos, fármacos antiperistácticos tipo loperamida, que eso obviamente nos va a ayudar a disminuir la frecuencia de las deposiciones líquidas, algún antiespasmódico para disminuir lo que son los cólicos y pues obviamente las fluoroquinolonas nos van a servir
alteraciones hidroelectrolíticas. Si bien de todos estos medicamentos el cloranfenicol ya no se reemplea, pero el cloranfenicol en sus buenas épocas han sido excelentes antibióticos. Bueno, actualmente ya se lo he retirado porque ¿por qué se ha retirado el cloranfenicol del mercado? Sí, lo está bien. Por la aplasia medular, ¿no? Entonces, por esa razón es que la FDA ha retirado a nivel mundial el cloranfenicol, ¿no? Entonces, si ustedes van a una farmacia ya no van a encontrar ni en comprimidos ni en sachets. Obviamente, cuando va a haber en una fiebre entérica la sospecha de una perforación intestinal, pues obviamente tendremos que avisar al cirujano pues, para que pueda entrar a ver. Pero si estamos sospechando de una perforación de víscera hueca, lo primero que nosotros debemos hacer es solicitar una radiografía de abdomen y pues ahí vamos a ver el famoso signo, la presencia de aire libre o signo de Joule, ¿no? Entonces esto ya indica al cirujano pues obviamente que tiene que ingresar. En cambio, en una bacteremia el tratamiento va a ser igual. Vamos a seguir con la ciprofloxacina o la cefalosporina, lo que son las trimetropin, sulfamethoxazol, y pues obviamente vamos a tratar entre 7 a 14 días. Pero si esta bacteremia va a ser a nivel de huesos, meninges, los aneurismas en la válvula cardíaca, donde ustedes quieran, el tratamiento se va a prolongar por lo menos por unas 6 semanas de los antibióticos. En el estado de portador, pues generalmente no se da tratamiento porque el paciente no siente ninguna molestia, pero sí en el momento en que ese paciente ya tenga toda la sintomatología de una colecistitis, pues ahí el paciente tendrá que ir a cirugía para que le programe. La prevención no es más que el lavado de manos, manipular bien los alimentos, que el agua esté lo más limpia posible, mejor si es hervida, evitar todo lo que es que todos los productos lácteos estén pasteurizados, las carnes que estén bien cocidas. En los viajeros, pues obviamente tratar de evitar consumir el agua de pila o los hielos que venden en la calle y las verduras y frutas que sean crudas. Eso hay que tratar de evitar si uno está viajando a un país donde es endémico. El pronóstico pues es bastante bueno, ya que no hay mucha mortalidad, pero si nos vamos a los dos extremos de la vida, tanto a los niños como a las personas de la tercera edad, puede haber fallecimientos por el desequilibrio hidroelectrolítico bastante importante, ¿no? Es por eso que ustedes tienen que saber bien esta parte de a quién mandar a la casa y a quién dejar internado, ¿no? Si bien una salmonelosis no lo vamos a internar de frecuencia, pero sí ambos extremos de la vida pues tenemos que valorarlos bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? No. ¿Qué saben de brucelosis? ¿Nada? ¿Parásito? La brucela es parecida a la salmonela, nada más que aquí vamos a cambiar de actor. No es una salmonela, sino va a ser la brucela, ¿no? Que va a ser el principal actor que pues obviamente nos van a transmitir a los humanos. ¿Quiénes? Los animales. ¿No? Estos animales que a partir de ellos a nosotros nos vamos a contagiar. Y pues obviamente por consumir los productos de estos animales, sobre todo la parte de las carnes y la parte de los lácteos. Del género de las brucelas estos gérmenes son cocos bacilos gram negativos que son de crecimiento lento. Es por eso que muy poco en un cultivo va a tardar demasiado en salir, en crecer esta brucela. Son pequeños, son aerobios, inmóviles, no encapsulados y son asporógenos. Son 4 tipos de brucela que le va a causar al ser humano: la Bordeaux, la Swiss, la Melitensis y la Canis. Y pues cada uno de ellos pues va a afectar al humano y de acuerdo hay diferentes
características. La brucela abortus generalmente se lo va a generar más que todo en la parte del ganado vacuno. Y esto pues solamente a nosotros nos puede dar, porque generalmente nosotros consumimos todos los productos de la carne vacuna, desde la carne, la leche, y pues obviamente es muy benigno la brucela abortus porque no te va a dar complicaciones discapacitantes o supurativas. En cambio, la brucela suis también nos puede afectar a nosotros porque es por el contacto con el cerdo. Y pues nosotros también consumimos lo que es la carne de cerdo. Nada más que esta brucela suis se va a asociar con lo que son las lesiones supurativas destructivas, ¿no? Y esto puede generar que el transcurso de la enfermedad sea más prolongado. En cambio, la melitensis ya va a ser el reservorio en los carneros, en las cabras y en los camellos. Esto pues acá, carneros tal vez, una cabra tal vez, pero camellos aquí en Bolivia pues no hay. Generalmente esto lo vamos a ver más en el Medio Oriente. Pero esto es muy importante porque esta es la que va a causar una enfermedad aguda grave y complicaciones discapacitantes. ¿Ya? Y la canis, pues obviamente que también nos va a afectar porque el que va a ser el afectado va a ser el perrito, ¿no? Los canis. Y pues a partir de ahí esto ya comienza con, las enfermedades son insidiosas y son bastante recidivantes, ya que constantemente nosotros estamos en contacto con los animales. Y laboratorialmente, si ustedes se dan cuenta, las 4 tipos de brucelas son totalmente diferentes. Ninguna se parece entre ellas. La diferencia solamente es de acuerdo al animal que han encontrado y pues obviamente les han dado de ahí el nombre que llevan en la actualidad. Clínicamente pues se lo clasifica en subclínico, agudo, subagudo, circunscrita, recidivante y crónica. Cada una tiene una característica particular. Desde lo que es la duración de la sintomatología, los síntomas que son totalmente diferentes, en algunos son la continuación del otro, pero aumentando algunas cosas más, como por ejemplo, en la parte aguda y subaguda, nos va a durar más o menos los síntomas antes de que se llegue al diagnóstico, se puede tardar hasta 2 a 3 meses. Inclusive hasta 3 meses a 1 año. Entonces, la sintomatología, pues ustedes van a ver que es totalmente incoherente, nos va a hacer pensar en diferentes cosas, desde que va a haber un malestar general, escalofríos, lo que es fatiga, sudación, cefalea, anorexia, artralgias, fiebres, plenomegalia, linfadenopatía, hepatomegalia, pues obviamente nunca nos va a llevar a un diagnóstico de brucela, ¿no? En cambio, en la circunscrita, pues va a ser relacionado al órgano que va a afectar. En cambio, en lo que es la recidivante, viene a ser lo mismo que la aguda, nada más que acá se aumenta lo que es la fiebre, que va a ser mucho más alta que en la aguda, y pues obviamente va a haber fatiga, debilidad, escalofríos y sudación. O sea, toda la sintomatología va a ser mucho más fuerte en la aguda. En cambio, en la crónica los síntomas son inespecíficos y pues obviamente generalmente van a dar síntomas neuropsiquiátricos acompañados de febril. Y todo esto lo vamos a hacer con el diagnóstico con los cultivos y las serologías que obviamente pues van a salir positivos. Otra prueba que vamos a hacer es la rutinación. Generalmente se mide acá los anticuerpos frente a los antígenos y se considera 4 veces el valor normal, que generalmente el título positivo nos va a dar 1 sobre 160 y eso ya nos indica que es algo positivo. El ISA-PCR pues sí, obviamente nos van a dar mayores pautas, pero ustedes saben que la reacción en cadena de polimerasa es un reactante de fase aguda, entonces que no es tan específico, solamente nos va a determinar que hay una infección. Generalmente el antibiótico, pues acá que lo vamos a utilizar es la doxiciclina, que esto generalmente lo vamos a dar por 45 días asociado a la gentamicina por 5 a 7 días. Y con eso pues el paciente debería
con un nuevo cultivo para hacer el control, pues obviamente ya estaremos hablando de la curación. La prevención no es más que prevenir. Si hay personas que se dedican a la crianza de los animales domésticos, pues obviamente ellos tienen que estar bien protegidos, sobre todo si es que se dedican a la faena de los animales, pues obviamente también tienen que estar bien protegidos, ¿no? Y pues evitar el consumo de la leche, los productos lácteos que no hayan sido pasteurizados, que las carnes estén bien cocidas. Y pues generalmente los que trabajan en los mataderos, pues obviamente tienen que, si es que sufrieran algún accidente como una herida en lo que es la mano, pues lo primero que deben hacer es, dependiendo de la gravedad y la profundidad, pues obviamente hacer obviamente lavar con agua y jabón, vendar eso y pues obviamente llevar al centro de salud más cercano, pues para ver si ese paciente, si esa persona va a meditar algún tipo de sutura. Y pues obviamente el antibiótico pues que se tiene que cubrir. Generalmente se prohíbe lo que es la ingesta de carne cruda, ¿no? Porque ahí es donde están la mayoría de estas bacterias, ¿no? Entonces, sobre todo muchos de ustedes y de nosotros pues consumimos lo que es la parrilla, a algunos les gusta término medio, 3/4, otros casi crudo, entonces ojo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no sabemos qué tipo de carne nos están dando. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, pregunta? No. Ok. Entonces, hasta ahí vamos a ver hoy día. Les voy a explicar lo que van a hacer la siguiente semana. Que esto ya va a ser tarea pues para la casa. Para la siguiente clase van a leer tétanos y cólera y vamos a formar algunos grupos porque me van a hacer un pequeño trabajo que obviamente van a exponer. Lo pueden hacer en un pedazo de vidrio si ustedes quieren, o en un espejo, lo que ustedes tengan en su casa. Si quieren lo pueden hacer con plastilina. O sea, van a hacer dos. En uno van a hacer el tétanos y en el otro van a hacer el cólera. Donde pues ahí solamente con un dibujo bien interpretado tipo maquetita, ustedes van a explicar todo desde la definición, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico diferencial, tratamiento de ambas enfermedades. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver la siguiente semana, tétanos y cólera. ¿Grupos de cuánto? ¿Hay que hacer una maqueta? Deben tener todos un pedazo de vidrio o un espejo, tamaño carta, tamaño físico. Con plastilina van a hacer como una pequeña maqueta ahí. Uno para el tétanos y otro para el cólera. Y eso lo van a hacer en grupos que les voy a dar ahora, que los vamos a dividir en grupos. Y pues obviamente las personas que van a trabajar, porque me van a presentar evidencia de que están trabajando, porque van a presentar como un informe y ahí se sacarán fotos de que están trabajando y quiénes están trabajando, ¿no? Porque no es compañerismo las personas que digan yo no voy a trabajar pero sí voy a exponer. ¿De qué me sirve a mí que no trabajen cuando otras personas están dando de su tiempo para poder hacer lo que es el trabajo? ¿No? Y eso lo van a presentar solamente las personas que hayan hecho las dos maquetitas. ¿Ya? ¿Claro?